Bienvenidos artistas del mercado, soy Picasso Bursátil y esto es Compresión Semanal, el resumen de los mercados financieros más compacto hoy en el episodio 46 del domingo 10 de abril del 2022. Pasamos una semana tranquila dentro de todo con movimientos en su mayoría bajistas que nos dejan gráficos muy interesantes para analizar de cara a las próximas semanas. Empecemos. Analizando el índice Standard & Poor's, la semana comenzó alcista por encima de la zona de conflicto y cierra por debajo de la zona planteada, siendo un movimiento que le gusta más a los bajistas que a los alcistas. Asigno la carta de la doble cara porque aún no está todo dicho y será el mercado quien decida qué sucede en la zona de puja. También, como venimos viendo semana a semana, el índice Dow Jones dibuja más claramente la zona de conflicto y mantenemos la misma idea que nos lleva a aplicar la carta de precaución. La teoría de ondas de Elliott podría estar planteando un patrón ABC al alza para continuar a la baja en las próximas ruedas. Para esta teoría sería clave que el precio quiebre al alza la zona de conflicto para poder invalidar este conteo. La zona de conflicto compuesta entonces por varios elementos técnicos de gran relevancia. Resultará clave seguir muy de cerca estos movimientos en los índices para ampliar el análisis de los demás activos financieros. Al fiel estilo de Picasso Bursátil, me gusta complementar con otros activos para que se pueda entender la hipótesis que me lleva a asignar la carta de precaución. Les traigo entonces las acciones de Microsoft en su ticker MSFT, donde observamos un movimiento de pérdida de valores importantes para el precio al menos en el mediano plazo. Al día miércoles el activo abrió a la baja dejando un gap abierto que también se convierte en un seguimiento clave. Para aquellos que no sepan qué es un gap, tenemos un artículo en la web picassobursatil.com que explica brevemente qué son los gaps y les dejo el link en la descripción para que lo lean cuando termine el video. No vale verlo ahora, ¿eh? Bueno, activo que venimos hablando semana a semana también son las acciones de AMD. Fíjense cómo el precio se encuentra en caída luego del bull trap en los $125. Llegando ahora a los $100, zona de soporte relevante, seguimos muy de cerca la lateralización de mediano plazo, como bien comentamos en el episodio anterior con más detalle y ahí arriba les dejo el link. Mucho cuidado para los alcistas porque el precio ha perdido varios elementos técnicos y la recuperación será el punto clave a seguir. Asigno entonces la carta de el termómetro. Hace unas semanas hablábamos de las acciones de Jumia y en muy poco tiempo pudimos tener un rally alcista de un 40% con una posterior fuerte caída. Nos mantenemos en el área relevante de largo plazo y aún estamos a la espera de más definiciones. Los elliotistas observan un posible patrón flat de ABC marcado en rojo que podría impulsar el precio fuertemente a la baja. Los alcistas lo que esperan es que el movimiento no realice un nuevo mínimo y el precio quiebre zonas importantes como la media móvil de 200 ruedas que por su inclinación aún nos dice que la tendencia es bajista. Pero no todas son pálidas, aunque el mercado generalizado haya sentido el golpe bajista, uno puede encontrarse con movimientos a contratendencia si el análisis se encuentra amplificado. En este caso, las acciones de AstraZeneca que venimos siguiendo nos muestra la fuerza del movimiento del breakout muy verticalizado en su movimiento. Asigno entonces la carta del vuelo alto. La carta de el estreno en este episodio se lo llevan las acciones del ticker NET, donde podemos asignarle la carta del enjaulado con el precio debajo de su línea de tendencia de largo plazo. Muy interesante activo por su movimiento técnico y luego de marcadas las zonas seguiremos muy de cerca el techo y el piso de la jaula. Felicitamos a los que pudieron encontrar a Pika Wally en el video de la semana pasada, sobre todo el hijo de Claudio. Esperemos que el hijo de Claudio esta vez encuentre al Pika Wally en este episodio. Suerte con eso para todos.
Y siguiendo con los análisis, en el aclamado por el público, se lo llevan las acciones de Twitter porque esta semana se dio a conocer que el reconocido Elon Musk informó la adquisición del casi 10% del paquete accionario de esta empresa y amada red social, a la cual aprovecho y los invito a que sigan a Picasso Bursátil justamente en Twitter, que ya llegamos a los 36.500 seguidores. Bueno, y yendo sí al análisis, asigno la carta de precaución por el tipo de vela y volumen operado esta semana. La semana pasada, en el episodio 45, hablábamos de este tipo de movimientos con las acciones del ticker TSM para que puedan entender a qué me refiero específicamente. Puede suceder o no, pero tomar precauciones nunca está de más. Y ya que estamos hablando de Twitter, en Twitter justamente el seguidor JGood nos pidió el análisis de las acciones de Accenture del ticker ACN, así que vamos a hacerle un pequeño espacio. Asigno la carta de El Suspenso porque la tendencia tan prolija que mantiene este activo en el largo plazo en este momento busca ser recuperada. El precio generalmente se mueve prolijamente por encima de la media móvil de 200 diaria y en este momento se encuentra impactando desde abajo a una zona de resistencia. Seguiremos muy de cerca, interesante activo nos trajo JGood para toda la comunidad. Y para aquellos que no saben, tengan en cuenta que los episodios de compresión semanal también pueden leerlos en la web de picassobursatil.com, que ahí está todo en texto para los que prefieren leer, o mismo pueden escucharlo en Spotify para los que son fans de los podcasts. Sean libres de ver, leer o escuchar a compresión semanal como más gusten. Y ya que estamos, sepan que pueden seguirme en Instagram o seguirme y suscribirse en el canal de YouTube, serán también bienvenidos. Terminamos entonces la tanda publicitaria y pasamos ahora sí al Bitcoin. Esta semana podemos observar que por segunda semana consecutiva ha tenido un comportamiento muy similar a los índices americanos, comenzando la semana alcista y luego sufriendo una presión vendedora hacia el final de la semana. Habíamos planteado como soporte la zona de los 45.700 y comentábamos también en la academia sobre el aprisionamiento del precio que demostraba amplias posibilidades de un aumento de volatilidad. El precio podía experimentar movimientos bruscos tanto al alza o a la baja y finalmente el movimiento bajista dijo presente. El precio, frente al impedimento del quiebre al alza del canal y media móvil de 200 diaria, se convirtió en bajista, quebrando incluso un canal que marcamos muy de corto plazo en el gráfico. Muchas veces el seguimiento semanal nos queda corto en cuanto al análisis del Bitcoin y es por esto que bajo el hashtag seguimiento fugaz seguimos muy de cerca al Bitcoin en la academia. Los invitamos y les dejo el link en la descripción para que puedan unirse y ver incluso este seguimiento. Con respecto a las criptomonedas, podemos ver que esta semana ha predominado los osos en los gráficos. Podemos ver caídas generalizadas que rondan entre un 20 y un 40% aproximadamente, perdiendo incluso gran parte de la subida de la semana anterior. Sería importante seguir el comportamiento del Bitcoin en los próximos días para que nos dé un indicio de lo que puede ocurrir luego con las demás criptos en el análisis relacional. Quiero hacer una especial mención a la criptomoneda Binance Coin del ticker BNB, en la cual podemos destacar su gran fuerza relativa en esta caída, dado que fue una de las pocas altcoins que ha tenido una leve caída de un casi 10% esta semana. Podemos ver que actualmente se encuentra apoyándose sobre la media móvil exponencial de 50 y como contracara se encuentra aún por debajo de la media de 200. Los alcistas esperan que el precio pueda quebrar la media de 200 para mirar con otros ojos este activo. Es por esto que asignó la carta de En la Mira. Y con respecto a la criptomoneda Solana del ticker Sol, asigno la carta de la doble cara porque a pesar de que ha caído en esta semana un 20% y perder la zona de soporte, el precio ha quebrado una contratendencia de mediano plazo y más allá de estos factores también resultará clave recuperar la zona de soporte y ver en el mediano plazo su comportamiento con otras medias móviles en lo que respecta a tendencias de mediano y largo plazo.
Y ahora vamos a pasar a nuestro mercado argentino y empezando por el Merval en dólares, la semana nos dejó un doji de indecisión chocando contra la resistencia planteada en episodios anteriores. Nos encontramos entonces en una zona más que importante para el precio, donde la volatilidad puede hacerse presente y abrirá las posibilidades para operar en consecuencia, si es así, su manera de operar. La carta asignada obviamente es la carta del conflicto. Y en este episodio me quiero detener en activos que nos muestran el conflicto, doble caras o interrogantes generales del mercado. Empezamos por las acciones de Ternium Argentina con su ticker TEXAR en su cotización en pesos y podemos ver cómo el precio se encuentra en un rango de lateralización desde noviembre del 2021. En su compresión diaria podemos ver cómo el precio previamente se despega de la media móvil de 200 para luego lateralizar en la zona de los 120 a 130 pesos argentinos, llegando a una zona clave de definición. La carta asignada es la carta del enjaulado. Asigno la carta del aclamado por el público a las acciones de Mercado Libre, una semana que no la ponemos en compresión semanal y ya la piden, como hizo Mariana, que nos sigue en todas las redes sociales. Por tercera semana consecutiva la vemos luchando contra la contratendencia que viene desde máximos y la resistencia horizontal planteada. Esta semana cierra por debajo de la contratendencia y nos dispara las alarmas para un seguimiento con mayor minuciosidad. Ahora quería pasar a mostrarle las acciones del banco francés en su ticker BEBAR en compresión semanal y en su versión en pesos argentinos. Nos encontramos con un enjaulado en la zona de los 205 a los 245 pesos argentinos. Esta semana nuevamente quiebra a la baja la línea de tendencia alcista planteada y el piso de la jaula se convierte en el seguimiento clave. Obviamente lo seguiremos muy de cerca aquí en compresión semanal. Y una acción que tuvo una muy buena compresión semanal, esa es la carta incluso que le vamos a asignar a las acciones de Cablevisión. Con una suba de un 10% en la semana nos deja una muy interesante vela con un volumen incremental. Seguimos muy de cerca una línea de tendencia de mediano plazo y su zona de breakout de cara al largo plazo. Es un momento más que interesante para asignar la carta del estudiante a los próximos dos activos que vamos a comentar. Siempre hablamos de que debemos decidir en qué moneda cada uno medirá sus rendimientos, pero no por ello no podemos dejar de mirar los activos en sus distintas cotizaciones. Esto nos ayudará a sacar mejores conclusiones y, por ejemplo, este es el caso de las acciones de Loma Negra en su ticker Loma. Por ejemplo, esta misma tiene su cotización en Argentina y en su ADR en los Estados Unidos, cada uno con su análisis particular. Y como hicimos la semana pasada, un activo que cotiza únicamente en pesos, también podemos convertirlo a dólares para poder ampliar nuestro análisis, como por ejemplo en las acciones de Transener de su ticker TRAN. Esta empresa llegó a cotizar un máximo de $3,30 en el 2018 y hoy cotiza 30 centavos de dólar. Al igual que las acciones de Metrogas que mostrábamos la semana pasada, podemos ver cómo el precio podría estar realizando el patrón de piso redondeado. La carta asignada entonces es la carta de la película. Y pasando al campo de los commodities, esta semana, en lugar de analizar los precios de las materias primas, traemos aquí dos activos. Uno de ellos está relacionado con el oro, estamos hablando de las acciones de la minera del ticker HMY. Este activo fue mencionado en el research del oro de la fecha del 4 de enero de este año para la academia, al cual les dejo el link en la descripción del video, en donde realizábamos un análisis en profundidad y comentábamos sobre el patrón de tasa con asa. Actualmente el precio rompió el canal bajista planteado y se encuentra retesteando la resistencia planteada. Es importante entender que toda resistencia superada se transforma en soporte y ese es el seguimiento a seguir. Asigno entonces la carta de En la Mira. Y el otro activo en cuestión son las acciones de Platinum Group Metals con el ticker PLG, activo obviamente relacionado al platino. Desde principios del año de 2018 observamos que el precio se mantiene lateral y el aumento de volumen en la parte final de la lateralización nos hace asignarles la carta de la alarma. Una contratendencia nos plantea el seguimiento y veremos su comportamiento seguro en los próximos episodios de compresión semanal. Y
cerramos entonces la semana con el semáforo rojo a la espera. Y entonces les pregunto también, como todos los episodios, ¿dónde estaba Pika Wally? Creo que hoy estuvo muy fácil. Espero sus respuestas en los comentarios. No olviden suscribirse al canal, no se vayan sin suscribirse. Y también después que terminen de suscribirse, me sigan en las redes sociales, Twitter e Instagram. Y si les gustó, comenten, denle me gusta al video, que también está buenísimo. Bueno, hasta acá llegamos con Compresión Semanal. Espero que les haya gustado. Y si no les gustó, no importa. El próximo seguro les va a encantar. Saludos. Buenos trades.